Bueno, lo que toca en la parte práctica y en la parte de laboratorio esta semana es la parte de estadística descriptiva. Los conceptos teóricos creo que se van a mostrar en la clase de laboratorio de esta semana. Bueno, ¿qué es estadística descriptiva? Es la parte de la estadística que trata de describir, que trata de analizar datos de un grupo dado, ¿sí? Hay otra parte de la estadística que se llama estadística inferencial que van a dar en la segunda etapa, o sea, para el segundo parcial. Entonces, esta parte es descriptiva, describe y no saca conclusiones sobre un grupo más grande. O sea, nosotros analizamos un grupo y sobre ese grupo vamos a estudiar. No es que analizamos una población más grande y sacamos una muestra, todo eso es después recién, ¿sí? Toda esta parte es un poco más simple. Entonces vamos a entrar al ejercicio 1 y vamos a ir viendo todos los conceptos. Un ejercicio simple que nos dice: un grupo de alumnos obtuvieron las siguientes calificaciones en un examen y nos dan las calificaciones. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta 25. 25 datos tenemos. Entonces, estos 25 datos, que son de 25 alumnos, vamos a estar estudiando. Son calificaciones, ¿verdad? Y están de esta forma, que se le llama en forma bruta. Y están de forma desordenada, no tienen ningún orden, ¿verdad? Está así, al azar. Bueno, nos pide primeramente construir la tabla de frecuencias sin intervalos. ¿Qué es eso? Una tabla de frecuencias. Bueno, construir una tabla de frecuencias siempre es útil en estadística para poder ordenar estos datos. Y se puede ver mejor en la estadística cuando tenemos ordenados los datos. Entonces, vamos a construir esta tabla. Acá nos dice sin intervalos. Esto es muy importante porque hay también tablas con intervalos. Y nos dice qué va a contener nuestra tabla. Y vamos a ver ahora. Entonces, voy a poner acá una pluma. Seguimos. Bueno, la tabla sin intervalos va a tener esta forma. Vamos a tener una columna donde va a decir calificaciones, que son los datos que nosotros tenemos. Pero ¿qué hay acá? Solamente aparece una sola vez la calificación 1, aparece una sola vez la calificación 2, 3, 4 y 5. Y están ordenados, ¿verdad? De menor a mayor. Ahora tenemos otra columna de frecuencia absoluta, frecuencia relativa, relativa porcentual, acumulada y acumulada porcentual. Ahora, cada una de estas líneas horizontales se llaman clases. Clases, o también se le pueden decir categorías. Entonces, cuando yo estoy hablando de la segunda clase, me estoy refiriendo a esta en segunda línea, todo lo que está dentro contenido en esta segunda línea. Ahora vamos a hallar lo que son estas frecuencias. Voy a hallar por lo menos de las dos primeras clases y después ya les muestro la tabla completa. La frecuencia absoluta, ¿qué es? La frecuencia absoluta se obtiene ya contando cuántas veces aparece este valor en mi grupo de datos. Entonces, sí, es tedioso, pero tenemos que aprender, ¿verdad? Entonces, buscamos cuántas veces aparece el 1. Tenemos acá 1 y 2. Aparecen dos veces. Entonces, la frecuencia absoluta de la primera clase es 2. Aparece dos veces. Lo mismo para el 2. Tenemos que contar. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, la frecuencia absoluta para el 2 es 9. Y lo mismo vamos a hacer para el 3, para el 4, para el 5. Para el 3 aparece 5 veces, el 4 aparece 3 veces y el 5 aparece 6 veces. Y siempre nos conviene sumar esto. Entonces la sumatoria de todo esto me tiene que dar obviamente la cantidad total de datos, que es 25. 25 es la sumatoria. Ahora, ¿qué es la frecuencia relativa? Bueno, la frecuencia relativa sería los porcentajes de cada frecuencia absoluta.
¿Cómo sacamos? Y vamos a dividir esta frecuencia absoluta de la primera clase aquí sobre la cantidad total de datos, que es 25. Y vamos a multiplicarle por 100 es acá en porcentaje. Este no hace falta multiplicarle por 100 todavía. Ahí. Entonces, 2 sobre 25 sería 0,08. Lo mismo para la segunda clase. Sería entonces 9 sobre la cantidad total de datos. Y esto representa al 0,36 de los datos. Y lo mismo vamos a ir haciendo para cada clase. Ahora, para frecuencia relativa en forma porcentual es directamente multiplicando por 100 estos valores de frecuencia relativa. Entonces acá tenemos 8%, acá tenemos 36%. ¿Verdad? ¿Qué significa entonces? Que el 8% de los alumnos quitaron 1, el 36% de los alumnos quitaron 2. Ahora, las frecuencias acumuladas, ¿cómo vamos a hallar? Vamos a volver a mirar las frecuencias absolutas. La primera frecuencia acumulada siempre va a coincidir con la primera frecuencia absoluta. O sea que va a ser 2. Y luego vamos a ir acumulando. Vamos a sumarle entonces 2 más la siguiente absoluta, que es 9. Entonces voy a escribir acá. 2 más 9, entonces sería 11, ¿verdad? Vamos a ir sumando. Ahora, 11 más la siguiente absoluta, 5. 11 más 5, que sería 16. Y así, hacemos para cada uno de estos. Acá en la frecuencia acumulada para la clase número 4 vamos a tener 19 haciendo la misma cosa. Y acá vamos a tener 25. Lo que quiero que tengan en cuenta cuando hacen su columna de frecuencia acumulada es que la última clase siempre tiene que coincidir, obviamente, con la sumatoria de las frecuencias absolutas. ¿Por qué? Porque acá vamos acumulando. Bueno, ¿qué simboliza esto o qué significa cuando nosotros vemos una columna con frecuencias acumuladas? Bueno, vamos a tomar, por ejemplo, la frecuencia acumulada aquí, el 16. Significa que 16 alumnos obtuvieron 3 o menos de calificación. Vamos a esta clase. 19 alumnos obtuvieron 4 o menos de calificación. Entonces, eso nos ayuda a ver la frecuencia acumulada. Para la frecuencia acumulada porcentual, podemos hacer lo mismo que hicimos acá, ¿verdad? La relativa, ir dividiendo entre la cantidad total, o podemos realmente usar la frecuencia relativa e ir acumulando como hicimos aquí. Entonces, la primera va a coincidir, bueno, como nos pide porcentual, vamos a ver esta columna. La primera va a coincidir con la primera frecuencia relativa porcentual, que sería 8%. Y la siguiente ya vamos a sumar 8 más 36, voy a poner acá, que sería entonces 44. Y así sucesivamente. Y en la última clase, sí o sí tiene que ser el 100% para saber que hicimos bien la frecuencia acumulada. ¿Sí? La última clase siempre tiene que estar el total, ¿verdad? Acá la sumatoria de la frecuencia relativa porcentual siempre tiene que ser 100. Y acá la sumatoria de las frecuencias relativas no porcentuales tiene que ser 1. ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, gracias. Seguimos. Esta sería la tabla de frecuencias completa, ya toda completa con lo que hicimos. Lo que nos pide ahora es, dice, ¿cuál es el porcentaje de alumnos con una calificación mayor a 3? Entonces nosotros teniendo ya esta tabla de frecuencias, nos va a ser más fácil saber esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de alumnos con una calificación mayor a 3? Como tenemos todas las frecuencias, realmente podemos hacer de diversas formas. Bueno, porcentaje, a ver cómo podemos escribir. Podemos poner porcentaje de alumnos con la calificación
mayor o igual, mayor dice. Hay que atender también si dice mayor o igual o mayor a 3. Entonces, se puede hallar de diversas formas. Podemos hallarlo mirando la frecuencia absoluta, como, y bueno, acá tenemos mayor a 3, 4 y 5, ¿verdad? ¿Cuántos alumnos fueron? 3 más 6. 3 más 6 alumnos quitaron un puntaje mayor a 6. Entonces, 3 más 6, para poder tenerlo en porcentaje, tenemos que dividir entre la cantidad total de datos y multiplicarlo por 100, ¿verdad? Y esto nos va a dar 36%. Ahora, teniendo la frecuencia relativa porcentual, obviamente que va a ser mucho más corto. Vamos a tener que mirar nomás ya directamente los porcentajes y sumarlo, ¿verdad? Que sería 12% más 24%. Y esto me da 36%. O también podemos usar la frecuencia acumulada, pero tenemos que restarle del 100%. Acá, Las frecuencias acumuladas. Esto quiere decir que, 16 quiere decir que 16 alumnos obtuvieron en 3 o menos, ¿verdad? Entonces, 25 alumnos obtuvieron 5 o menos. Por lo tanto, si queremos utilizar la frecuencia acumulada, lo que podríamos hacer es restarle 25, que es el total luego, menos la cantidad de alumnos que obtuvieron 3 o menos, o sea, 16. ¿Verdad? Y esto nos va a salir la cantidad de alumnos. Esto tenemos que dividirlo entre el total y multiplicarlo por 100 para tener en porcentaje. Es lo mismo que hicimos acá, ¿verdad? Bueno, hay muchas formas entonces de hallar eso, que ustedes van a interpretar mejor, porque a veces no necesariamente tienen que hacer luego todas estas tablas, pero sí conviene mucho hacerlo todo. Voy a borrar esto porque si no, no voy a mantener espacio. Y seguimos. Ahora nos pide calcular la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Qué son estos? Bueno, sí o sí habrán escuchado. Son medidas de tendencia central. Voy a poner acá. Medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Bueno, son valores que lo que hacen es resumir todos los datos en uno solo. La media aritmética o promedio es como el representante de todos los datos, ¿verdad? Lo mismo la mediana y la moda. Y cada uno de estos tres, y hay más como la media geométrica, la media... ahí se me fue el nombre. Bueno, pero hay varios. Estos son los que más se usan. Y la media armónica me había olvidado. Bueno. Y lo que hacen es representar, y cada uno tiene las veces que son más convenientes usarlo. Muchas veces van a coincidir, otras veces no. Entonces vamos a ver primero la media. La media aritmética. Tenemos dos fórmulas en nuestro formulario, que yo no sé si ya está habilitado el formulario en el aula virtual. Después voy a mirar. Tenemos así. Esto se usa cuando tenemos datos en bruto, como nuestro ejercicio. De esta forma. De esta forma. Sin tabla de frecuencias. Entonces lo que se hace es sumar todos esos valores y dividirlo entre la cantidad que hay, que era 25, ¿verdad? Ahora cuando tenemos tabla de frecuencias, usamos esta fórmula que es la que vamos a usar ahora, en la que vamos sumando esta multiplicación. La X sería las calificaciones, ¿sí? Y la frecuencia sería, o sea, la F sería la frecuencia absoluta. Para cada uno, 1 por 2, más 2 por 9, más 3 por 5, vamos a ir sumando. Y dividido la sumatoria de todas las frecuencias, que es la cantidad total de datos, que es sumatoria de frecuencias 25. Entonces esa es la fórmula que vamos a usar ahora. Algo que saber de la media aritmética es que le afecta de sobremanera la dispersión. ¿Qué es la dispersión? Bueno, acá no hay tanta dispersión,
Pero si, por ejemplo, hubiesen, bueno, acá vemos que hay mayor concentración de personas que sacaron 2, ¿verdad? Pero sí o sí el promedio de esto, si yo quiero sacar el promedio de las calificaciones de estos 25 alumnos, va a ser afectado por los extremos, o sea, que va a ser afectado por los alumnos que sacaron 5. Estos alumnos que sacaron 5 van a tender a que el promedio aumente. Entonces ahí es afectado por la dispersión. Mismo nuestro promedio en la facultad, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que cuando sacamos 5 aumenta mucho. Y si sacamos 1 sí que parece que disminuye mucho más luego, ¿verdad? Entonces es afectada por los extremos. Y dice no se puede determinar si hay intervalos abiertos. Después vamos a ver qué son los intervalos. Entonces vamos a usar esa fórmula que les dije. Y tenemos así, la multiplicación. Entonces multiplicamos 1 por 2, más 2 por 9, más 3 por 5, más 4 por 3, más 5 por 6. Sobre 25. Y nos da una media de 3,08. Este es el promedio de las calificaciones. Ahora van a ver que puede cambiar o no cuando hallamos la mediana y cuando hallamos la moda. Bueno, la mediana, dice, de un conjunto de datos es en orden, es el valor central o la media de dos valores centrales. O sea, acá hay que entender algo. Esto que dice datos en orden, o sea que nuestros datos tienen que estar ordenados y nosotros usamos el orden de menor a mayor. Pero puede ser también viceversa. Y dice que es el valor central. Obviamente que va a tener valor central si la cantidad de datos es impar, ¿verdad? Impar. Y si la cantidad de datos es par, va a tener dos valores centrales. Por lo tanto, la mediana va a ser el promedio de esos dos valores centrales. Entonces, características de esto, dice geométricamente la mediana es el valor X que corresponde a una recta vertical que divide el histograma en dos partes que tienen la misma área. Todavía no vimos lo que es histograma, pero básicamente es un gráfico. Y no solamente el histograma, sino todos los gráficos cerrados de la estadística, la mediana divide en dos áreas iguales. O sea, es la mitad. No es afectada por la dispersión como la media. Y puede ser calculada en distribuciones de frecuencia con clases abiertas. En la media vimos que solamente cerrados, que después vamos a ver. Y se utiliza más en una distribución sesgada. Sesgada sería cuando son afectadas por los extremos. Muy afectado por los extremos. Entonces, vamos a tener otra vez nuestros datos en bruto. Vamos a usar esos datos en bruto, pero si se dan cuenta acá ya están ordenados. 1, 1, 2, 2, 2, 2, todo ordenado así, hasta el 5, ¿verdad? Y ahí buscamos cuál es el medio, porque tenemos 25, entonces es un número impar. El medio sería este valor de 3. Por lo tanto, la mediana es 3. Que no es muy diferente a lo que nos salió con la media. Si se dan cuenta nos salió 3,08 la media y la mediana nos salió exactamente 3. Bueno, la moda ahora. Dice que la moda es el valor que se representa con más frecuencia. Puede no haber moda, esto también tienen que tener en cuenta, que puede no haber moda. Y cuando la hay, puede no ser única, o sea que puede haber más de una moda. Y también tienen que tener en cuenta que la moda se puede usar para datos que no son numéricos o cualitativos también, se le dice. Esto es para que tengan en cuenta. Bueno, dice acá, su valor depende excesivamente del número de intervalos y su amplitud. Esto todavía no vimos, vamos a ver en el siguiente ejercicio. Y no siempre se sitúa hacia el centro de la distribución, como la mediana, por ejemplo. ¿Verdad? No siempre se va a situar en el centro, sino se va a situar en el lugar donde hay más datos. Eso quiere decir más frecuencia o mayor frecuencia. Entonces vamos otra vez a nuestra tabla. Voy a retroceder otra vez acá. Y vamos a mirar acá la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la clase que presenta mayor frecuencia? Tenemos acá que es 9 la mayor frecuencia. Entonces, es la segunda clase. ¿Sí? Como acá no tenemos intervalos, ya podemos ver directamente. Entonces la mayor frecuencia 9. ¿Y cuál es la calificación que tiene la mayor frecuencia? 2. Por lo tanto, la moda es 2.
¿Cuándo va a haber más de una moda? Cuando, por ejemplo, había otro 9 acá. Si habían dos frecuencias absolutas 9, esas dos iban a ser la moda. Bimodal se llama eso. Entonces, tenemos ahí que la moda es 2. Comparamos, entonces la media nos salió 3,08, la mediana nos salió 3 y la moda nos salió 2. No tan diferente, ¿verdad? Muchas veces varía mucho. Ahora nos pide representar mediante un gráfico de barra los resultados. Bueno, en estadística van a ver un montón de tipos de gráficos. Este es un gráfico que se usa mucho, ¿verdad? Que se usa mucho cuando no tenemos intervalos, así como esto. Bueno, acá tenemos la calificación 1, hacemos un rectángulo, ¿verdad? ¿Hasta dónde es mi frecuencia absoluta que está en el eje Y? Hasta 2. En el eje X van a ir las calificaciones, en el eje Y la frecuencia absoluta. Puede ir separado, no como el histograma que vamos a ver después, que van juntitos. La calificación 2 va hasta la frecuencia 9. Y así, son barras, perdón, columnas realmente. Las barras pueden ser también horizontales. Pero estos son columnas, rectángulos. Entonces, hasta acá sería este ejercicio simple para dar una introducción, ¿verdad?, a lo que es la estadística descriptiva. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna consulta? De momento todo claro, profe. Bueno, yo quisiera saltear al ejercicio 3. Profe, una ¿Sí? consulta. Sí, decime. ¿En qué caso no hay moda? ¿En qué caso no hay moda? Sí. A ver, ¿dónde está la moda? Acá. No hay moda cuando todos... Ay, cuando todas las frecuencias son iguales. ¿Entendés? Sí, sí, entiendo, profe. Gracias. Bueno. Bueno, les dije que quiero saltar al ejercicio 3, pero antes de eso quiero mostrarles, porque quiero que corrijan algo del PDF del ejercicio 2. Este que les voy a mostrar ya es corregido. Se pueden hacer acá una captura de pantalla y les voy a mostrar dónde se corrigió. En esta clase y en la última, en el que ustedes tienen es 43 hasta 56 y en el último es 57 hasta 70. Eso nomás se cambió. Entonces 43 hasta 57 y la última clase empieza 58 a 70. Por lo tanto, cambian decimales nada más algunos resultados. ¿Sí? No se preocupen que esto vamos a subir resuelto después, porque las otras clases resolvieron esto. Si tenemos tiempo vamos a resolver el ejercicio 2, pero les cuento, el ejercicio 3 es mucho más amplio y si saben hacer el 3 ya van a saber hacer el 2. Entonces vamos al ejercicio 3. Bueno, dice: la concentración de sólidos suspendidos en agua de los ríos es una característica ambiental importante. Un artículo científico reportó sobre la concentración en partes por millón o ppm para dos ríos diferentes. La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos de 60 muestras. Entonces acá tenemos 60 muestras para dos ríos. Nosotros ya tenemos la tabla de frecuencias acá. En el otro nosotros teníamos datos en bruto y construimos la tabla. Ahora nos dan ya en una tabla porque hay 60 muestras y son muchos datos. Pero 60 muestras para el río A y para el río B. O sea, hay dos variables ya. En el otro solamente teníamos uno solo, ¿verdad? Para una sola columna para frecuencia. Ahora tenemos frecuencia para el río A y frecuencia para el río B. Y tenemos esto para la concentración de sólidos en intervalos. En el otro las calificaciones no tenían intervalos. O sea, acá ya vemos que tenemos intervalos. Y vamos a
ver algunos conceptos nuevos entonces. Las tablas de frecuencia con intervalos se pueden presentar de varias maneras que les voy a ir mostrando también. Y estos datos que les da de río A y de río B son frecuencias absolutas. Entonces siempre el ejercicio les puede dar así, ¿verdad? El intervalo y sus frecuencias absolutas. Y puede ser también que le dé acumulada, ¿verdad? Bueno, nos pide calcular la media, la mediana, la moda, otra vez, de ambos ríos. ¿Por qué les pedí que calculen otra vez los tres? Porque ya es diferente cuando tenemos intervalos. Ya se calcula de una manera distinta. Luego nos pregunta qué tipo de sesgo tiene una distribución de datos. Vamos a ver qué son esos. En calcular e interpretar el percentil 95, vamos a ver qué son los percentiles. Y luego esto. Entonces vamos por parte. Nos pedía calcular la media, la mediana y la moda de ambos ríos. Para eso vamos a completar un poco esta tabla que nos va a ser muy útil para hallar. ¿Qué es esta X que yo le puse acá? Bueno, la X, cuando tenemos intervalos, se le llama marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es un valor, el promedio de estos dos límites de cada intervalo, para que se represente como un solo valor, ¿sí? Este límite, este intervalo yo no puedo utilizar en mis fórmulas. O sea, tengo que representar con un solo valor este intervalo. Por lo tanto, la marca de clase se usa para eso. Hacemos entonces el promedio de 26 y 40. Entonces hacemos 26 más 40 sobre 2 y me va a dar mi marca de clase, que es de 32,5. Acá no me va a mostrar. 32,5. El siguiente me sale en 48, hacemos lo mismo. Acá me sale 63, 78 y 93. Ahora, las fronteras de clase, voy a poner en otro color. Las fronteras o límites reales de clase, ¿qué son? Los límites de clase son estos, ¿verdad? Los límites no reales serían este límite inferior, este límite superior. Pero cuando hablamos de límites reales o fronteras reales, ya estamos hablando de otras cosas. Ustedes acá pueden ver que viene de 26 a 40, pero la siguiente clase empieza a partir de 41. Pero ¿qué pasa con los valores entre 40 y 41? ¿En dónde están? Y eso es lo que vamos a ver en las fronteras o límites reales. Bueno, a veces las tablas de frecuencia ya les dan luego con los límites reales. Y se halla de la siguiente manera. Muchas veces la gente pone nomás ya tipo 40,5, 55,5, pero ¿de dónde sale eso? Es lo que les voy a mostrar ahora. Vamos a hallar el límite real superior de la primera clase. O sea, esta rayita yo le pongo acá porque acá hay un límite real inferior y un límite real superior. Así como es un intervalo más, ¿verdad? Pero con sus límites reales ya. O fronteras. Bueno, ¿cuál va a ser el límite real superior de la primera clase? Y va a ser la semisuma de, voy a hacer acá arriba, de el límite superior de este intervalo y el límite inferior consecutivo, o sea, de la otra clase. Va a ser 40 más 41 sobre 2, o sea, 40,5. Este va a ser mi límite real. Y siempre límite superior real o frontera superior. Y siempre la siguiente clase va a tener el mismo límite inferior real. Lo mismo buscamos para la frontera superior de la segunda clase. Hacemos el promedio de 55 más 56 sobre 2. Sería este, 55 más 56 sobre 2, 55,5. La siguiente clase va a tener 55,5 también de frontera inferior. Y vamos así. Lo mismo va a ser acá. Acá está 70, entonces nos queda 70,5. Acá tenemos lo mismo, 70,5. El siguiente acá es 85, por lo tanto va a ser 85,5. Lo mismo, 85,5. Y
en la frontera superior de la última clase, 100,5. Como hallamos el límite inferior, vemos cómo se comporta todo esto de esta forma como hallamos. Entonces tenemos que, si acá es 26, entonces mi frontera inferior tiene que ser 25,5. ¿Para qué? Para que le incluya realmente al 26. Y estas fronteras van a ver mejor después en un gráfico que se llama histograma, que aunque no, si no resolvemos el ejercicio 2, les voy a mostrar por lo menos el gráfico y les voy a mostrar en dónde se ven estas fronteras. Entonces, las fronteras son los que se va a usar para las fórmulas. Y eso quiero que se graben porque siempre hay ese error, que se usan estos intervalos que no son las fronteras o los límites reales. Bueno, estas columnas que le puse acá es para que nos ayude a hallar la media nada más, para que hallemos de forma más rápida. O sea, multiplicamos la marca de clase por su frecuencia, para A y para B. Voy a pasar ya a la tabla completa. Van a ver por qué hice estas columnas, porque la media tiene esta fórmula, como vimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que la sumatoria, voy a hallar solamente para el río A y después ustedes van a llevar como tarea resolver para el río B. Entonces, acá habíamos usado en el ejercicio anterior las calificaciones. Entonces, para este caso ya usamos las marcas de clase porque es el que representa nuestro intervalo. Entonces, multiplicamos nuestra marca de clase con nuestra frecuencia absoluta. Si hallamos la media para el río A, entonces la frecuencia absoluta del río A. ¿Sí? Y eso es lo que hice en esta columna para no ir haciendo acá, para ir poniendo así. Por ejemplo, 33 es la primera marca de clase por 15, que es la primera frecuencia absoluta, más 48 por 16, más. Todo esto lo hice acá, ¿verdad? 15 por 36 es esto. 16 por 48 es esto. Y así fui hallando y sumé directamente, ¿verdad? Entonces, va a ser... esto es lo que... parece que está mal. 3412 dice acá. Pero es 3420 me salió ahí. Vamos a ver después qué ocurrió ahí. Sí, pero tiene que ser en realidad la marca de clase por su frecuencia. Vamos a ir sumando cada uno de estos. No sé si alguien quiere hacer esto y verificar cuánto sale esta sumatoria. Si sale esto, si es que sale esto. Sí, profe, eso sale. Bueno, entonces esto tiene que ser así. 3420 sobre 60. Y 57. Justito nos dio 57 ppm. Este entonces es el resultado correcto, si pueden corregir, ¿verdad? Que no sé por qué puse este valor. Entonces ahí ya hallamos la media de una forma no tan distinta tampoco como hallamos el otro. Ahora, la mediana y la moda sí son completamente diferentes. Y otra cosa que les quiero decir. Estos valores de media, mediana y moda que vamos a hallar ya con tabla de frecuencia con intervalos no son valores exactos. ¿Por qué? Porque acá tenemos límites, ¿verdad? Y nosotros representamos estos límites con una marca de clase. Entonces no son valores exactos. Acá tampoco podemos saber. Acá dice, entre 26 a 40 tenemos 15, ¿verdad? Pero ¿cuántos hay de 25, por ejemplo? Perdón, de 27. ¿Cuántos hay de 30? ¿Verdad? No sabemos exactamente este 15 en cómo está distribuido. Pero sí sabemos que hay 15 entre 26 y 40. Entonces no podemos hallar un valor exacto, ya es imposible, ¿verdad? Pero sí es un valor aproximado. Bueno, ahora vamos a hallar la media, la mediana. Vamos a usar esta fórmula. ¿Y qué significa todos los elementos de esta fórmula? Bueno, tenemos acá. Dice, vamos a ir viendo cada uno, les voy a ir leyendo y les vamos a mostrar. Lo primero que se hace para hallar la mediana es hallar la clase mediana. Acá dice, ¿verdad? Que L1 significa frontera inferior de la clase mediana. O sea que vamos a ver una de estas fronteras inferior. Pero ¿cuál es la clase mediana? Es lo que necesitamos saber. Bueno, nosotros hallamos la clase mediana
Recuerden que estamos haciendo para el río A. Para el río B queda como tarea. Haciendo n sobre 2, que es lo que tenemos luego acá. Acá tenemos n sobre 2. Vamos a buscar n sobre 2, que en este caso n, ¿cuál es? La sumatoria de las frecuencias, o sea, 60. Quiero aclarar que no siempre, cuando tenemos dos columnas de frecuencia absoluta, no siempre van a ser iguales su sumatoria, ¿sí? Bueno, 60 sobre 2 es 30. Ahora, ¿qué hacemos con este 30? Buscamos en la columna de frecuencia acumulada de ese río que estamos buscando, o sea, de la A, ¿verdad? Entonces, la frecuencia acumulada, ¿qué es lo que hace? Va acumulando y ya están ordenados los datos. Entonces, nosotros buscamos la posición central al hacer esto. Entonces, acá tenemos frecuencia acumulada 15. No le contiene al 30. Pero en la segunda clase tenemos una frecuencia acumulada del 31. Quiere decir que la posición 30 está incluido en esta frecuencia acumulada. ¿Sí? Está en 30. Este está hasta 31. Entonces, la segunda clase es la clase mediana. Para el río A. Para el río B puede cambiar. Entonces, voy a volver a repetir. Buscamos n sobre 2, 60 sobre 2 es 30. Buscamos entre las frecuencias acumuladas. El 15 no le contiene al 30. El 31 sí ya le contiene al 30. O sea, supera luego, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra clase de la mediana. O sea que la mediana puede estar entre 41 y 55. O, hablando de forma ya con fronteras reales, entre 40,5 y 55,5. Entonces, entre ese intervalo puede estar la mediana. Y para saber, vamos a utilizar esta fórmula, que sería así. Entonces, L1 dijimos que es la frontera inferior de la clase mediana. Entonces, nos vamos a la clase mediana, que es todo esto que está encerrado en amarillo. La frontera inferior es 40,5. Más n sobre 2, que ya llamamos que era 30. ¿Qué es este? Sumatoria de F1 que, bueno, acá está. Dice, suma de las frecuencias de todas las clases anteriores a la clase mediana. Bueno, suma de las frecuencias de todas las clases anteriores a la clase mediana. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a irnos a la clase mediana. ¿Y cuáles son las sumas de las frecuencias anteriores a la clase mediana? Es directamente la frecuencia acumulada anterior a esa clase, que en este caso es 15. Entonces, esta sumatoria de F1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, o sea, 15. Ahora, en el denominador tenemos Fmed, ¿verdad? Que es la frecuencia absoluta de la clase mediana. O sea, nos vamos a traer la clase mediana, cuál es del río A estamos hallando. Entonces, su frecuencia absoluta es 16. Ponemos 16. Y esta C es la amplitud de la clase mediana. O sea, la amplitud es amplitud o puede ser anchura o tamaño de clase. Es la diferencia, y atiendan bien acá, entre sus límites reales o fronteras. Porque siempre, o bueno, la mayoría de las veces hacen la diferencia, pero con los límites que están acá y no son fronteras. Entonces ya sale uno menos que eso. Entonces, 55,5 menos 40,5. Esta es su amplitud. Entonces yo siempre coloco luego así, no hago la resta antes y coloco así directamente. Y cargo todo completo esto en la calculadora y sale de esta forma. 54,5625 ppm. Utilizo 4 decimales, que es lo que se suele pedir, ¿verdad?, en los exámenes. Bueno, después tenemos para hallar la moda. Si no hay ninguna pregunta sobre la mediana, voy a seguir entonces. Para la moda tenemos esta fórmula. Y lo mismo, ¿verdad? L1 es la frontera inferior de la clase modal. Ahora tenemos que hallar la clase modal. Recuerden que la moda se encuentra en... es el valor que se encuentra con más frecuencia, ¿verdad? Entonces, como estamos hallando del río A, vamos entonces a buscar entre las frecuencias absolutas del río A la mayor frecuencia. Entonces tenemos acá 15, 16.
es la mayor frecuencia, ¿verdad? Bueno, entonces quiere decir que esta es la clase modal y que la moda se encuentra también en la segunda clase entre 40,5 y 55,5. Entonces vamos a ir reemplazando L1, ya dijimos que era la frontera inferior de la clase modal, 40,5 otra vez. Ahora, delta 1, ¿qué es? Dice, exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia en la clase inferior inmediata. O sea, vamos a ver nuestra frecuencia absoluta, ¿verdad? ¿Y cuál es el exceso? Es la resta de la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase anterior a la moda. 16 menos 15 en este caso. En el denominador tenemos delta 1, que es lo que recién vimos, y delta 2 es el exceso de frecuencia modal sobre la frecuencia en la clase superior inmediata, o sea, la diferencia entre 16 menos la frecuencia de la siguiente clase, o sea, 13. Y luego tenemos la misma C, que es la diferencia entre las fronteras de clase, y nuestro valor de la moda nos sale 44,25 partes por millón. Bueno, entonces de la misma manera nos sale estos resultados para el río B. Ustedes al hallar para el río B tienen que ya fijarse en las frecuencias absolutas del río B y las frecuencias acumuladas del río B, ¿sí? Pero es el mismo procedimiento. Creo que la mediana para el río B se encontraba ya en la tercera clase, no en la segunda, como en el río en A. Ahora, ¿qué nos pregunta? ¿Qué tipo de sesgo tiene la distribución de datos de cada uno de los ríos? Y les puse este gráfico que saqué de internet. ¿Qué son los sesgos? Son gráficos que se estiman de esta forma, que representan la distribución de datos, ¿sí? Vamos a tener también una clase que se llama distribución normal, que va a tener esta forma, que está acá en el medio, ¿verdad? Que es una forma simétrica. O sea que tenemos que coincide aquí en el medio, en el centro mismo, la media, la mediana y la moda. Coincide, es simétrica o normal se le llama también. Ahora, si tiene esta forma, donde la moda está a la derecha de la mediana y la media está a la izquierda de la mediana, o también podemos decirlo esto, la media es menor que la moda, tenemos que es asimétrica hacia la izquierda. O sea, esta parte tenemos una cola, le llamamos nosotros, ¿verdad? Va y crece acá, pero en la parte izquierda tenemos una cola o sesgo. Sesgo se le llama eso. Sesgo a la izquierda o negativo. Y cuando tenemos esta forma, cuando la moda está antes que la media, ¿verdad? O a la izquierda de la mediana y la media está a la derecha de la mediana, tenemos asimétrica hacia la derecha, o sea, sesgada a la derecha o sesgo positivo. Y nosotros podemos estimar esto teniendo los datos del río A y del río B que ya hallamos, ¿verdad? La media, la mediana y la moda. Realmente no necesitamos la media y la moda nomás ya para saber. Acá para el río A, vemos, este era que corregimos, que era 57 nos había salido. Entonces, tenemos que la media es mayor a la moda, ¿verdad? O sea, va a ser este caso. La media va a estar a la derecha de la mediana y la moda está a la izquierda de la mediana, es menor a la mediana, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que es sesgada a la derecha o sesgo positivo. Y para el río B tenemos esta particularidad que son aproximadamente iguales, 61,69, 62,1, 62,72. Y ya entra en la categoría de simétrica o normal. ¿Por qué les digo esto? Porque recuerden que estos valores no son exactos, ¿verdad? Tal vez si calculáramos los valores exactos nos saldría realmente normal, ¿verdad? Pero como salen solamente aproximados, le ponemos aproximadamente normal. No entra más en la categoría de sesgado porque están muy cerquita los valores de media, mediana y moda. ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos a ver otro concepto nuevo que es
dice calcular e interpretar el percentil 95 del río A. ¿El percentil qué es? Vamos a ver algo antes de hallar eso. ¿Qué son los cuantiles? Los cuantiles o medidas de posición son valores también que utilizamos en la estadística, ¿verdad? Que se dividen en lo que más comúnmente usamos son los cuartiles, los deciles y los percentiles, que es lo que vamos a hallar ahora, ¿verdad? Cuando tenemos tablas con intervalos vamos a usar estas fórmulas, que si se dan cuenta son igualitos a las fórmulas de la mediana, pero lo que cambia es acá. Acá. Y obviamente no va a ser la clase mediana, sino la clase del cuartil tanto, del decil tanto y del percentil tanto. Bueno, ¿qué son los cuartiles primeramente? Dice, se llaman cuartiles a tres valores que dividen a la serie de datos en cuatro partes iguales. A ver, suponemos que tenemos una serie de datos acá. Voy a poner en puntito nada más, así. Bueno, los cuartiles van a ser tres valores, que le llamamos primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil, que van a dividir en cuatro partes iguales a esta serie de datos. Y siempre el cuartil 2 va a coincidir con la mediana. Bueno, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Entonces la mediana va a estar en esta posición, ¿verdad? Que es la posición 4 y que va a coincidir con el segundo cuartil. Ahora tenemos que hallar otra vez el medio de lo que resta de los valores que están a la izquierda de la mediana, que va a ser este. Entonces este va a ser nuestro primer cuartil y este valor, que es el medio otra vez de lo que están después de la mediana, es nuestro tercer cuartil. ¿Y qué son estos valores? ¿Cómo se lee? Bueno, este representa el primer cuartil, el 25% de los datos anteriores. O sea, el límite entre los 25% de los datos anteriores, recuerden que estos datos tienen que estar ordenados, así como hallamos la mediana. Este es el 50%, porque coincide con la mediana, y este representa al 75% de los datos contenidos anteriormente a este valor del cuartil. Ahora, los deciles son 9 valores que dividen la distribución en 10 partes iguales. Lo mismo que los cuartiles, pero ya son 9 valores. Tenemos el primer decil, el segundo decil, el tercer decil, hasta el decil 9. Y van a dividir en 10 partes ya. Y los percentiles, que es realmente lo que nosotros usamos más, son 99 valores que dividen a la serie de datos en 100 partes iguales. Entonces, esto es lo que vamos a usar ahora. Y vamos a calcular y vamos a ver cómo se interpreta eso. Porque es muy importante la interpretación. Siempre en los exámenes se pide poner una conclusión o interpretación. Bueno, esta es la fórmula percentil. Necesitamos otra vez la tabla. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que hallar la clase del percentil 95 como hacíamos para hallar la mediana. ¿Y qué sería esta clase? Porque, ¿cómo se halla? Para la mediana hacíamos esto que estaba acá, ¿verdad? Y lo mismo para el percentil. Vamos a hallar I sobre 100 por N. N, cantidad total de datos. ¿Y qué significa I? Bueno, I sería el número de percentil que queremos hallar, que está en porcentaje, ¿verdad? Si queremos hallar el percentil 95, entonces este tiene que ser 95 sobre 100. En este caso 60, ¿verdad? O 0,95 por 60, como quieran. Y esto, a ver, voy a ir a mi resultado, que sale 57. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a hacer. Si les pedía el percentil 80, entonces acá ponían 80 sobre 100 por n. Bueno, 57. Buscamos ahora otra vez en las frecuencias acumuladas cuál le contiene a 57. Acá tenemos 15, no le contiene, 31 no alcanza todavía, 44, 54 no alcanza todavía a 57 y 60 ya es mayor a 57, le contiene a 57. Entonces la clase del percentil es esta.
la última clase, ¿verdad? O sea que el percentil 95 está entre 86 y 100. Y vamos a reemplazar los valores. Entonces tenemos L1, ya sabemos que era la frontera inferior de esa clase que necesitamos, o sea 85,5. Este valor de acá vamos a tener que, dice I sobre 100 por N, entonces es 57, que es lo que hallamos acá. Ahora, dijimos que era la suma de las frecuencias anteriores a esa clase que estamos estudiando. Entonces nos damos frecuencia acumulada, esta es la clase percentil, la anterior es 54. El denominador tenemos la frecuencia absoluta del percentil, entonces la clase percentil 95 es nos damos frecuencia absoluta, es 6. Y lo mismo la C es la anchura, la diferencia entre las fronteras, 100,5 menos 85,5, y nos sale 93 ppm. Ay, perdón. ¿Cómo se interpreta esto? Eso es lo que no puse. Bueno, ¿cómo se interpreta esto? ¿Qué es 93 ppm? Quiere decir que el 95% de los datos, ¿por qué 95? Porque hallamos el percentil 95. El 95% de los datos tienen una concentración de sólidos por debajo de 93 o menores a 93 ppm, ¿verdad? Están por debajo de 93 ppm. Entonces este 93 ppm es realmente un límite, ¿verdad? Que tiene por debajo al 95% de sus datos. Entonces cuando hablamos de percentil directamente así interpretamos. Ahora cuartil y decil ya le llamamos de otra forma al porcentaje, porque por ejemplo el decil 1 ya no representa al 1%, sino el decil 1 representa al 10%, porque ahí ya hay solamente 9 valores. Bueno. Profe, ¿Sí? ¿qué pasaría, por ejemplo, si hay otra clase que también tenga una frecuencia acumulada mayor a 57? Y realmente puede pasar. Si acá seguía, ¿verdad? De acá, por ejemplo, era 64, ¿verdad? Si seguía. Siempre se escoge el menor. ¿Entendés? Ya, gracias, profe. Bueno. Como ocurrió también cuando hallamos la mediana. Estaba en la segunda clase. Pero las siguientes frecuencias acumuladas también eran mayores a ese valor. Entonces siempre el menor más. El que le contiene primero. Bueno. Seguimos con el último ítem, que es qué porcentaje de concentración de sólidos del río B se encuentra por debajo del percentil 95 del río A. O sea, esto para cortar se podría decir, en vez de percentil 95 del río A, ¿cuánto nos había salido? 93 ppm. ¿Verdad? O sea, ¿qué porcentaje de concentración de sólidos del río B se encuentra por debajo de 93 ppm? Bueno, nosotros ya hallamos el percentil 95, que es 93 ppm, y para hallar ese porcentaje que se encuentra por debajo, esto le tiene que decir algo. Por debajo, nosotros podemos utilizar la fórmula percentil para hallar ese porcentaje. Pero, ¿qué vamos a hallar? No vamos a hallar porque ya tenemos de dato, que se encuentra por debajo de 93 ppm, nos dice. Entonces, ¿cuál de estos valores de esta fórmula está en porcentaje? La I. La I es lo que tenemos que reemplazar. Entonces, ese es el porcentaje o la incógnita que necesitamos hallar. Reemplazamos entonces 93 ppm, que es nuestro límite, ¿verdad? L1 siempre va a ser la misma clase. ¿Por qué? Porque estamos hallando nosotros la I, ¿verdad? Y este 93 ppm ya tenemos de dato. Por lo tanto, sabemos que tiene que estar entre este intervalo. 93 está entre 86 y 100. Entonces, usamos la última clase también. Entonces, el límite inferior era 85,5. Acá escribimos de esta fórmula, la forma, porque la I es lo que necesitamos. Este era 55. Bueno, acá lo que va a cambiar.
Esto que está acá, a ver. Esto que está acá es igual. Porque las fronteras son iguales para la clase, para el río A y para el río B. Tenemos los mismos intervalos. Pero esto ya va a cambiar con el río A y para el río B. Porque ahora nosotros estamos utilizando las frecuencias del río B. Entonces necesitamos otra vez la tabla. Entonces, dijimos que era la última clase. Y bueno, a ver, las frecuencias anteriores, la sumatoria de frecuencias anteriores a la clase es 55 en este caso. Entonces tenemos ahí. Y la frecuencia absoluta de esa clase es 5. Estamos hallando ahora del río B. Ya no es el mismo que el río A. Y la C sí va a seguir siendo igual porque dijimos que el intervalo era el mismo para el río A y para el río B. Entonces el porcentaje nos sale 95,83%. Quiere decir que el 95,83% de las concentraciones sólidos en ppm del río B están por debajo de 93 ppm. Y es casi parecido que el río A, porque el río A era 95%. Y este es 95,83%, un poquitito más. ¿Ya? Y hasta acá sería este ejercicio. Bueno, como nos queda hasta el 40 tendría que ser la clase. ¿Verdad? No vamos a poder mostrar todos los ejercicios. Queda a cargo de ustedes ver los videos, que no son, quiero aclarar, que no son los mismos ejercicios que se muestran en clase y que están en los ejercitarios propuestos. Son otros ejercicios que les van a ayudar a entender y a saber resolver los que sobran. Y les quiero mostrar más algo antes, que era del ejercicio 2, que es el histograma, que les dije que les quería mostrar. Ay, se me trancó ahí un rato. Este les quiero mostrar nomás. En los videos van a ver que es una desviación estándar y van a saber hallar. Lastimosamente no tenemos mucho tiempo para las síncronas, pero siempre estamos disponibles para las consultas. Yo estoy disponible hasta en WhatsApp si quieren. Bueno, dice el histograma. Quiero mostrarles este nada más. Este, por ejemplo, era otro ejercicio, ¿verdad? Pero lo que les quiero mostrar es que el histograma son rectángulos que están así juntitos, ¿verdad? Y estos bordes de los rectángulos son las fronteras de clase. Acá se pueden ver las fronteras de clase. Acá, por ejemplo, tendría que ser, no sé cómo es el intervalo de este, pero tiene que estar la frontera inferior. Voy a poner mi puntero de láser. Acá está. La frontera inferior del primer intervalo, la frontera superior del primer intervalo, que coincide con la frontera inferior del segundo intervalo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces así se ven estas fronteras o límites reales. Ahora, estos valores que están acá en el medio de cada rectángulo son las marcas de clase, que representan el centro de cada rectangulito. Y obviamente acá, en el eje Y, nosotros utilizamos las frecuencias absolutas, ¿verdad? Y acá abajo las marcas de clase. Entonces esto es un histograma que hablamos hace rato. Y dijimos también que la mediana se tiene que ubicar en una parte de este gráfico que divida en dos áreas iguales a todo el gráfico. Después tenemos el polígono de frecuencia que este ejercicio pedía, que es básicamente hacer puntitos acá en el techo de cada rectángulo en el punto medio e ir uniendo y cerrarlo acá, tal que esta área de este rectangulito con este, triangulito con este triangulito tienen que tener la misma área. Este es un polígono de frecuencias ya cuando tenemos esto así. Y hay distintos gráficos. El libro que nosotros usamos es el libro de estadística de Sean Spiegel, que creo que está también en el aula virtual. Lean el libro, vean los videos, por favor les pido que vean los videos y que resuelvan los ejercicios. No sé si tienen dudas hasta acá.